Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Como le contaba, esta mañana estoy transmitiendo desde el piso 29 de la Torre Mayor en las oficinas centrales de Deloitte. Y está aquí conmigo en esta transmisión, y le agradezco mucho la invitación, de Alfredo Molina Ledesma. Él es socio de Infraestructura Real Estate and Economics en Deloitte. Porque, bueno, pues Alfredo se ha planteado, digamos, en el escenario de esta reconfiguración global. Prácticamente estamos en un cambio profundo del mundo como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. La respuesta de México ha sido, y valga la redundancia, el Plan México 2030, es decir, ¿qué vamos a hacer? Y ahí el tema de la infraestructura juega un papel fundamental. ¿Cómo lo ves? Sobre todo porque la infraestructura, bueno, tiene un paradigma. Por un lado, estamos en un 2025 en donde claramente la economía está desacelerando, probablemente, y si uno va siguiendo los datos, a lo mejor ya estamos en una recesión leve, y esto se puede agudizar a lo largo de este año, y eso va a poner mucha presión sobre las finanzas públicas, y eso limita la capacidad de desplegar inversión para apoyar a la infraestructura. Pero por otro lado, evidentemente la economía va a crecer en tanto tenga buena infraestructura, porque de otra forma, pues los límites, digamos, del crecimiento, pues acaba siendo la capacidad física que tengas para hacer. ¿Cómo estás viendo este paradigma y el momento que estamos viviendo? Sí, gracias, Rodrigo. Mira, al final estamos viviendo en unos cambios, como dices tú, que no hemos visto en varias décadas. Por una parte, el contexto global, el contexto internacional, las relaciones que tiene México con otros países, son circunstancias que no hemos visto en mucho tiempo. Lo mencionabas ahorita antes de la pausa, la forma en la que está respondiendo el país, en la que está respondiendo el gobierno, tiene mucho que ver, porque gran parte de la economía del país depende claramente de las exportaciones, pero por otra parte tenemos también la forma en la que estamos actuando de manera interna en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estamos preparando dentro del país para responder a las necesidades que tenemos, pero también a las demandas y al contexto internacional? Y justamente una palanca muy importante que nosotros hemos visto, no solamente en México, sino también en otros países, es el desarrollo de infraestructura. El crecimiento, el desarrollo industrial, el desarrollo de parques, de nuevas empresas, depende de que un país pueda tener toda esa infraestructura que ellos necesitan para operar. En los últimos meses hemos visto muchos anuncios en temas de infraestructura de energía, de transporte, pero hay muchos otros tipos de infraestructura que son indispensables para que puedan funcionar estas empresas, para que pueda haber un desarrollo económico, pero también para que la sociedad, para que las ciudades podamos tener una mejor calidad de vida, pensando en temas de agua, en temas de educación, en temas de salud. Entonces, sí vemos la infraestructura como una base para ese crecimiento y también como una base muy importante para esa respuesta que México tiene que dar, ¿no? Para la situación interna y para el contexto global. ¿Y cuáles serían los ejes prioritarios, digamos, de la infraestructura que hoy necesita México? Pero ya mencionabas, no solo es carreteras, obviamente infraestructura portuaria, eso en lo que se refiere a habilitar el comercio internacional desde la óptica logística. Obviamente el tema energético es clave en términos de tener capacidad energética, en fin, son varios más. La otra parte que tiene que ver con ciudades, ¿cómo estás viendo la priorización? Porque no puede ser todo al mismo tiempo. Sí, mira, el tema de priorizar las necesidades y los proyectos de infraestructura es complicado, porque al final, como empresa, como país, como ciudad, tenemos necesidad de todo, ¿no? Un tema que ha tenido mucha importancia en los últimos meses y en los últimos años también es el tema de la energía. Entonces, justamente el Plan México, los anuncios que ha hecho el gobierno, sí incluyen una parte importante de energía. Estamos hablando de 22,000 megas de energía, más o menos. Se hablaba más o menos de una inversión de unos 12,000, 13,000 millones de dólares. Y esta parte de la energía es fundamental para que pueda funcionar cualquier país, ¿no? Lo mencionabas tú también antes de la pausa con el tema del gas natural. La matriz energética de México también tiene una parte importante de gas natural, pero hay que ver que cualquier país necesita energía para funcionar lo que sea, hospitales, oficinas, hogares, todo, ¿no? Entonces la parte de la energía es súper importante, y no solamente pensemos en generación, sino también en la parte de la transmisión, porque podemos tener mucha capacidad de generación, pero los puntos de consumo en realidad están lejanos de las plantas. Entonces tenemos que tener también esas líneas de transmisión que nos ayuden a llevar la energía, y estamos pensando también en una parte importante de transporte
En este sexenio se han hecho muchos anuncios y de hecho ya se están avanzando en varios proyectos de ferrocarriles, lo cual va a ayudar no solamente para la parte de pasajeros, sino también para movilizar una parte de carga. Y otra parte importante que impacta directamente, sí en el sector empresarial, sí en el desarrollo económico, pero sobre todo en las personas y en las sociedades, el tema del agua. Sabemos ya desde hace varios años que a nivel global hay una crisis de agua. Son muy pocas las regiones que tienen niveles buenos de agua. La Ciudad de México lo hemos sabido desde hace muchos años, se ha oído en las noticias que las presas están en niveles bajos. Entonces la infraestructura de agua también es muy importante y también en temas de salud, ¿no? Poder atender a la población que tenemos. Entonces hay varias áreas importantes. Ahora, dirías, por ejemplo, en el tema energético, la estructura de participación que se está viendo es la adecuada. Se incrementaron, por ejemplo, los umbrales de autoproducción para pymes. Se incrementaron, digamos, los umbrales de autoproducción para poner, por ejemplo, paneles solares en el techo de las fábricas hasta ciertos límites, siempre y cuando no se conecten a la red, y agilización burocrática de la CFE. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso Querétaro, en donde han aterrizado muchos centros de datos, ahí lo que decías, la transmisión es la clave, y faltaban subestaciones, y el gobierno federal, cuando estuvo allá la presidenta, dijo: nosotros lo hacemos, porque obviamente el gobierno estatal estaba buscando desarrollar esquemas para solventar esto. ¿Cuál es el camino adecuado en términos de la mezcla que hoy tenemos? ¿Tiene que ser puramente la Rectoría del Estado, alcanza el dinero, o estás viendo que hay flexibilidad del gobierno? Ayer lo que trasciende del Financial Times es que están hablando con empresas del sector privado, a lo mejor para habilitar esta posibilidad. ¿Cómo lo ves? Mira, los recursos del gobierno siempre van a ser finitos y siempre va a tener muchísimas necesidades y prioridades, además del desarrollo de infraestructura, ¿no? Entonces, la necesidad de recursos para desarrollar infraestructura siempre va a ser muy alta, no solamente porque la inversión que se requiere es alta, sino también porque se requieren operaciones de mantenimiento, expansiones, renovaciones e incluso nueva infraestructura, ¿no? Entonces los recursos del gobierno es muy complicado que alcancen y en este sentido es importante identificar para qué tipos de infraestructura y para qué tipos de proyecto tiene sentido que haya una participación del sector privado. Justamente como lo decías ahorita, con los anuncios que hubo en el sector energético, hubo apertura a esta participación del sector privado, se incrementó de 0.5 a 0.7 megas los permisos para fotovoltaicos, bueno, para generación distribuida, digamos. Se abrieron estos sistemas de autoconsumo, por una parte interconectado a la red y por otra parte no interconectado, buscando justamente que las empresas puedan generar sus propios parques de generación para sus empresas sin que tengan que pasar por una burocracia tan complicada, como lo decías, buscando fomentar el desarrollo industrial. Y también se están impulsando 3 esquemas para generar en conjunto con, o sea, para la CFE o para otras entidades, en conjunto con el sector privado. Entonces, en el sector energético sí se está delineando qué se quiere hacer, se está delineando qué sectores o proyectos se van a impulsar, se está delineando el cómo lo vamos a hacer y ahorita se está trabajando justamente en aterrizar ese cómo. Entonces tenemos el qué, tenemos hacia dónde con los sectores, nada más hay que tener bien claro el cómo para que todos tengamos esas reglas claras, ¿no? Tenemos que hacer un corte, Alfredo, pero regresamos en un momento, platicamos de la parte de los trenes. Ahí es más complejo, en mi opinión, porque somos un país que está dominado, sobre todo en el tema de pasajeros. Es muy eficiente el autotransporte. A lo mejor, si tuviéramos el PIB per cápita de Francia, podríamos considerar trenes, pero en el PIB per cápita por México no estoy seguro. Pero ahorita lo platicamos. Esta mañana está en estoy transmitiendo desde el piso 29 de la Torre Mayor, en las oficinas centrales de Deloitte. Estoy aquí con Alfredo Molina Ledesma, él es socio de infraestructura Real Estate and Economics en Deloitte en nuestro país. Y en la firma, obviamente, que además tiene una visión LATAM. Y Alfredo, estamos platicando ahorita en el corte de los trenes, pues se antoja difícil, sobre todo, yo lo decía poco irónicamente, si tuviéramos el PIB per cápita de Francia o de Japón, pues uno sí podría tener trenes, pero cuando
pues México en algún momento en los 70 tomó la decisión de que iba a ser el autotransporte de pasajeros, definiendo ciertas rutas, y ahí yo creo que podría haber acciones, digamos, para tener un mercado todavía no con monopolios regionales, porque así está estructurado el mercado, pero de repente, si uno ve incluso, le da el beneficio de la duda y ve lo que ya se ha hecho en trenes, una inversión de más de 20 mil millones de dólares en trenes de pasajeros, y ve el resultado año 2025, pues no parece que debería ser la prioridad uno en un país que pues, está en una situación crítica en términos de lo que has definido, que es tener infraestructura como palanca de crecimiento cuando los recursos son finitos, y hay que ver. Y eso ahí va avanzando, ¿no? El tema de los Ujú. trenes. Sí, mira, el tema de los trenes, ahorita que decías que el tema de si es prioridad uno o no, es un poco lo que mencionábamos antes. Siempre va a haber necesidades de energía, de transporte, de todo este tipo de infraestructura, y los trenes de pasajeros, al final creo que se están viendo como una alternativa justo a lo que decías, al autotransporte, a los autobuses. La forma en la que está el transporte actualmente en México claramente favorece mucho a los autobuses. Hay una red amplia de carreteras y todo lo que quieras, pero el tema de los trenes es una apuesta, yo creo que es una apuesta que está haciendo el gobierno en el mediano largo plazo, en donde también no solamente hay que pensar en la parte de cómo se mueven las personas, sino también los recursos, los combustibles, las emisiones que está teniendo el sistema de transporte. Entonces, sí hay proyectos importantes ya definidos, se están aprovechando vías que existen, otras se están construyendo también. Entonces, estamos viendo, como te decía, qué quiere hacer el gobierno, dónde lo quiere hacer, y habrá que ver cómo quiere hacerlo, ¿no? Porque justamente una parte importante de los trenes de pasajeros va a ser el tema de las rutas, de las vías, de los trenes, de la operación, de los horarios. Entonces, no es un tema sencillo, como dices, sí es un tema que normalmente toma tiempo, sobre todo porque hay que hacer esta migración, digamos, de la forma en la que está funcionando el transporte actualmente a cómo tendría que funcionar con los trenes, pero yo lo veo eso como una apuesta de mediano o largo plazo que puede ayudar a conectar varias ciudades y que también facilita la liberación de las carreteras y autopistas que tenemos, ¿no? Claro. Sí, quizás, o sea, pensar que lo que pasa es que la incertidumbre hoy, por ejemplo, si uno va a Ciudad de México, Querétaro, pues uno no puede saber si te puedes quedar a vivir ahí 5 o 6 horas. Muchos de nuestros radioescuchas, me ha tocado varias veces estar al aire y me dicen, Rodrigo, llevamos aquí 11 horas, ¿les puedes decir algo? Porque Sí. es muy dramático, porque tienes puntos de fragilidad. Entonces, de repente pensar en el mediano o largo plazo, cuando no tienes resuelto el corto, en algo tan básico que es la arteria de la región Norteamérica, Ujú. o la seguridad, por ejemplo, México, Nuevo Laredo, en transporte, que la gente pues pueda transitar, el pasajero normal, Ujú, pues creo ujú. que sería un poco más prioritario, sobre todo considerando lo que ya vimos, ¿no? Porque pues quizás, la verdad es que yo no tenía muchas dudas desde antes, y aquí a lo largo de los años ha ocurrido, pero uno podría decir, bueno, dale el beneficio de la duda, mira el Tren Maya. Y si vamos a ver el Tren Maya, pues resulta que la verdad está muy lejos de los objetivos que se plantearon. Todavía no opera la parte dual de carga y pasajeros, que tendría algún sentido. Me parece que ahí están Ujú, avanzando, ujú, rescatando. Y en general, buena parte de la infraestructura que se diseñó, por ejemplo, en la IFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, ujú. pues está más que por debajo de su potencial, incluso con lo que ellos proyectaron, ¿no? Y sacrificaron el AICM, que afortunadamente ahora se empieza a reconstituir. Entonces, como que el punto de dato del pasado me genera mucho escepticismo, sobre todo cuando tenemos necesidades muy prioritarias. Por ejemplo, en materia que forma parte o está vinculada a la infraestructura de seguridad en las carreteras, ¿no? Es Ujú, decir, ujú. cuando uno platica con empresarios, te dicen, no, hombre, el arancel que nos puedan cobrar es lo de menos. Con que no me cobrara el arancel que tengo en la merma por los asaltos en las carreteras, pues sería importante. Y ahí creo que la infraestructura también, que hablabas de otras dimensiones, la de telecomunicaciones, por ejemplo, en términos de tener sistemas de vigilancia en las carreteras, sistemas automatizados de respuesta, obviamente agilidad en las aduanas, eso sí que también pudiera ser muy prioritario o inmediato, digamos, de cara a lo que vamos necesitando. ¿Qué otros aspectos o dimensiones de la infraestructura, no en lo básico, digamos, carreteras que ya hablamos, aeropuertos, bueno, pues ahí estamos, hay planes de inversión, Ujú. trenes, energía? ¿Cuáles son las partes no aparentes y cómo están retratadas en el Plan México? Mira, una parte también, digo, dejando de lado lo que Sí, mencionábamos ahora de Querétaro y de los trenes, una parte que normalmente la gente no ve tanto es el tema de agua,
el tema de educación. Y en Ciudad de México hay un proyecto también anunciado importante que ese sí se va a ver, ¿no? Que es la renovación del metro. Pero en temas de agua y de educación son inversiones que tienen un impacto grandísimo en México y que normalmente no se ven tanto porque no es como que puedes anunciar un gran puente, una gran carretera, una gran presa o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que se está anunciando en el Plan México, por lo menos para la parte de educación, es contar ahora con dos universidades nacionales, que también es un tema relevante. Para el tema de agua también se están anunciando temas de saneamiento de cuerpos, temas de tecnificación de riego y también temas de regularización de concesiones. Que o sea, el contar con el recurso del agua, con unas concesiones regularizadas de entrada, te va a dar un mejor manejo del recurso que tienes, que de por sí ya es escaso. Con la parte de la tecnificación de riego, también va a permitir que esa agua que se utiliza en sector agrícola, que es básica para todo lo que hacemos y lo que comemos, ¿no? Va a mejorar también ese uso que tenemos. Y la parte del saneamiento de cuerpos va a ser muy importante también justo para ese recurso disponible, ¿no? Hay una parte que también se tiene que trabajar, pero eso ya será a nivel ciudad, con los organismos de cada una de las ciudades, que es el tema de la distribución para que no haya tantas pérdidas justamente en esas redes internas, ¿no? Se ha dicho muchas veces que del agua que llega a la Ciudad de México, entre el 30 y el 40% se pierde solo en la distribución de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es esa infraestructura que tú no ves en el día a día, pero que sí tiene un gran impacto en nuestras vidas, ¿no? Y lo mismo con la educación, sobre todo pensando que la educación, pues sí es la base del México de 2050, ¿no? Sí, sin duda estamos en la economía del conocimiento y la infraestructura no aparente que tiene que ver con educación, que va acompañado obviamente, por ejemplo, de tecnologías de la información. La Totalmente. eficiencia en la utilización del espectro creo que sería importante hacia adelante, que no está necesariamente contemplado ahí, pero que pues es fundamental que tengas un espectro bien utilizado, porque eso pues te da poder de información y eso habilita la educación, particularmente mientras avanzamos a la inteligencia artificial. Y en el tema Sí. del agua que decías, que ahí me parece que las señales son positivas en términos de revisar concesiones, ver su eficiencia en la utilización, y en el sector agrícola, que como bien dices es en donde más se pierde agua y la que más utiliza de manera intensiva agua, si uno ve la matriz de agua a nivel nacional, y a veces se centra mucho en la parte industrial y en realidad suele ser la parte más eficiente, pero eso habrá que verlo. Alfredo, muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias a ti. Gracias por estar aquí. Ahí escuchó usted a Alfredo Molina Ledesma. Él es socio de infraestructura, real estate and economics en Deloitte.